Hola y bienvenidos a Ingeniería para Gente con Prisa. El día de hoy hablaremos sobre la función de transferencia, así que trae tu gorro para pensar, porque la necesitarás. Comenzamos. Lo primero que necesitas saber es que para poder controlar un sistema, cualquiera que puedas imaginar, es necesario comprender el comportamiento del mismo, para lo cual recurrimos al modelado, que no es más que encontrar funciones matemáticas que representen al menos de forma aproximada el comportamiento de las variables de mayor interés del sistema en cuestión. Y justo aquí es donde la función de transferencia entra en escena. Según nuestro buen amigo Wikipedia, la función de transferencia puede definirse como un modelo matemático que, a través de un cociente, relaciona la respuesta de un sistema con una señal de entrada. ¿El para qué cosa de quién? En palabras más simples, es una expresión matemática que relaciona la salida del sistema con su entrada. Pero ya estuvo bueno de la introducción. Vamos a ver un ejemplo de lleno. Veamos el siguiente circuito. Este es un RLC bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer, a menos que se nos indique lo contrario, es determinar cuáles serán las entradas y salidas del sistema. Porque sí, un sistema puede tener varias salidas y entradas. Para nuestro ejemplo, podemos tomar la fuente de alimentación como entrada y el voltaje en cualquiera de sus componentes como salida. Así que para fines prácticos, tomemos el voltaje del capacitor como la salida del sistema. Una vez definidas las entradas y las salidas, toca modelar el sistema. ¿Y cómo rayos hacemos eso?, te preguntarás. Pues de hecho es más sencillo de lo que suena. Para modelar nuestro ejemplo, podemos ayudarnos de las leyes de Kirchhoff, pues estamos analizando una malla después de todo. ¿Y qué nos dice Kirchhoff sobre las tensiones en las mallas? En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Ahora, basta con aplicar esto a nuestro circuito, y tendremos una expresión que lo representa por completo. Sin embargo, olvidé mencionarte una pequeña cosa. Para poder aplicar la ley de Kirchhoff, necesitamos conocer las relaciones voltaje-corriente. Porque digo, esta relación parece obvia para el resistor, por ejemplo. Pero, con el resto de componentes ya no es tan obvio. En esa tabla encontrarás todas las relaciones necesarias para el análisis de circuitos sencillos como este y más. Por lo que ahora sí, solo tenemos que sumar los voltajes alrededor de la malla, suponiendo condiciones iniciales de 0, quedándonos con una ecuación como la siguiente. Y listo, ya tenemos la expresión que representa nuestro circuito, y aunque un poco rebuscada, no fue tan complicado, ¿cierto? Bien, pues obtener la función de transferencia no será tan fácil. Pero tranquilo, que vamos despacio para poder entender. Tal y como vimos anteriormente, la función de transferencia es igual a la salida sobre la entrada, por lo que tendremos que buscar la manera de relacionar esos términos con la expresión que acabamos de obtener. Así que volvamos a nuestra tabla anterior y observemos esta muy conveniente equivalencia, que nos permite reexpresar nuestra expresión de la siguiente manera. Ahora regresamos a nuestra tabla y observamos que podemos sustituir Q de t por C de t, por lo que al sustituir nos queda así. Ahora, tómate un tiempo y analiza todo lo que acabamos de hacer, porque justo ahora ya tenemos nuestra función inicial expresada en términos de la salida y la entrada del sistema, así que solo falta hacer el álgebra necesaria para relacionar en un cociente estos últimos. Fun fact rápido, yo puedo ver a través de la pantalla, y sé que estás intentando con todas tus fuerzas relacionar la entrada y la salida, y déjame decirte que te ves justo así. Así que déjame ayudarte un poco. Basta con que apliquemos la transformada de Laplace a ambos lados de nuestra ecuación, quedándonos con algo así. ¿Ves cómo la ecuación se ha simplificado mucho con la transformada de Laplace? Increíble, ¿no? Y sí, yo sé que este procedimiento podría ser bastante enredoso. Afortunadamente, te tengo un pequeño life hack que te permitirá hacer este procedimiento mucho más rápido y sin escribir ninguna ecuación diferencial. Pongámoslo a prueba. El truco consiste en tomar la transformada de Laplace de las ecuaciones de la columna voltaje-corriente de la tabla que te enseñé hace unos momentos, obteniendo lo siguiente. Con esto en mente podemos volver a resolver el ejercicio anterior, pero evitando las ecuaciones diferenciales, con lo que obtenemos lo siguiente. Y ya, ahí tenemos otra expresión que representa perfectamente la relación entre la entrada y la salida de nuestro circuito. Incluso podríamos llegar al mismo resultado que obtuvimos con el primer método. Bastaría con sustituir BCDS es igual a IDS por 1 sobre CDS, y después solo simplificar. Pero eso es tarea para la casa. ¿Sabes por qué? Why? Why? Porque aún hay un método más que quiero mostrarte. Oh, that's why. Así que acomódate bien tu gorra para pensar, porque vamos con el siguiente ejemplo.
¿Recuerdas cómo al inicio del video mencioné que esto servía para cualquier proceso o sistema que se te ocurriera? Bien, pues cambiemos un poco de aires. Tomemos ahora como ejemplo este sistema mecánico traslacional. Oigo el nombre y tiemblo. Mufasa. Otra vez. Mufasa. Mufasa, Mufasa, Mufasa. Sé que el nombre suena algo intimidante, es sumamente difícil de entender, como todo en este video, pero tranquilo que estoy aquí para ayudarte. Al igual que con los circuitos RLC, los sistemas mecánicos también cuentan con 3 elementos básicos, 2 de ellos, el resorte y la masa, que almacenan energía. El tercero es el amortiguador viscoso, que la disipa. Podemos destacar cómo los elementos que almacenan energía son análogos al capacitor y a la bobina de los circuitos eléctricos, mientras que el amortiguador resulta análogo al resistor. Con esto en mente, observemos la siguiente tabla. ¿Te resulta familiar, cierto? Bien, pues ahora resolvamos un ejemplo con ese tipo de sistemas. Primero, y con el propósito de reforzar lo aprendido hasta ahora, resolvamos este ejemplo usando ecuaciones diferenciales. Para lo cual, al tratarse de un sistema físico, podemos dibujar su DLC para entender mejor el sistema. Por lo que tendremos algo así. ¿Y qué hacemos ahora para escribir la ecuación que describe nuestro sistema? Te preguntarás. Tranquilo. Si recuerdas algo de tus clases de física, recordarás que un gran sabio dijo alguna vez que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, por lo que, ayudándonos de la tabla anterior, podemos escribir nuestra ecuación de la siguiente manera. Ahora, solo aplicamos la transformada de Laplace, quedándonos algo así. Finalmente, calculamos la función de transferencia. Bien, ahora que ya estamos familiarizados con el tema y hemos visto un par de ejemplos, estás listo para ver el último y a mi parecer definitivo y más sencillo método para resolver este tipo de problemas. Si eres un poco observador, pudiste darte cuenta de que en ambas tablas que usamos de apoyo tiene una columna de impedancia que no usamos hasta ahora. Bueno, pues resulta que para el caso de circuitos RLC, la suma de impedancias es igual a la suma de voltajes aplicados. Mientras que para el caso de sistemas mecánicos traslacionales, como el que vimos, la suma de impedancias es igual a la suma de fuerzas aplicadas. Y no es algo que se me acaba de ocurrir. Si revisamos los procedimientos, podemos ver cómo esta regla estuvo ahí todo el tiempo. Aquí tienes cada procedimiento completo para que puedas analizarlos. Vemos cómo es que justo aquí es que tenemos esta ecuación, por lo que sí, podemos usar esto para resolver este tipo de problemas y evitarnos el tener que operar con ecuaciones diferenciales, lo que como has podido ver suele ser un poco tedioso. Así que terminemos este video resolviendo un ejercicio un poco más complejo usando este último método. Problema: encuentra la función de transferencia g de s, x2 de s sobre f de s para el sistema mecánico traslacional que se ilustra a continuación. Entonces, ahora que sabemos que la suma de impedancias es igual a la suma de las fuerzas aplicadas, solo tendremos que aplicar esto a todos los desplazamientos x que tengamos, por lo que nos quedaremos con ecuaciones de la siguiente manera. La suma de impedancias conectadas a x1 por x de s, menos la suma de impedancias entre x1 y x2 por x2 de s, es igual a la suma de fuerzas aplicadas en x1. Y menos la suma de impedancias entre x1 y x2, más la suma de impedancias conectadas a x2, es igual a la suma de fuerzas aplicadas en x2. ¿El para qué cosa de quién? Sé que parece más complicado incluso que los métodos anteriores, sin embargo, ahora solo basta con hacer un análisis visual y escribir las ecuaciones directamente. Identificamos el desplazamiento x1 y seguimos lo que acabamos de escribir. Las impedancias conectadas a x1 son estos dos coeficientes de fricción, que el problema nos indica contemplemos como amortiguadores viscosos, además de que también tenemos este amortiguador de acá, y también tenemos este resorte, y por supuesto, también contemplaremos la masa M1, por lo que la primera parte de nuestra ecuación nos queda así. A esto le restamos las impedancias conectadas entre x1 y x2, es decir, todo esto, por lo que nuestra primera ecuación completa nos queda de la siguiente manera. Para la segunda ecuación tenemos menos las impedancias conectadas entre x1 y x2, así que solo copiemos lo de la primera ecuación, más la suma de impedancias conectadas a x2, las cuales son los tres coeficientes de fricción, el amortiguador, el resorte y la masa 2. Así que nuestra segunda ecuación completa nos queda así, igual a 0 debido a que en x2 no tenemos ninguna fuerza.
Ahora, sustituimos las literales por los valores que nos indica el problema en ambas ecuaciones, obteniendo lo siguiente. Como puedes ver, tenemos un sistema de dos ecuaciones que podemos escribir como matriz de la siguiente manera. Y espera, sé que dije que este era el método más sencillo y parece que se ha convertido en el más difícil de los tres, pero tranquilo, ya casi acabamos. Verás que al final de todo valdrá la pena. Para obtener x2 aplicamos la regla de Cramer o cualquier otro método que prefieras, quedándonos así. Calculando los determinantes del numerador y denominador, nos quedamos con lo siguiente. Y ahora basta con despejar f de s y obtenemos la función de transferencia. Y sí, sé que aún crees que este sigue siendo el método más complicado, pero analiza bien el procedimiento. Si bien yo lo hice bastante largo con el propósito de que no te perdieras en ningún momento, este método se resume a 1. Identificar las impedancias conectadas a cada desplazamiento, las cuales pueden escribirse directamente o en forma matricial. 2. Aplicamos la regla de Cramer o cualquier otro método que gustes para resolver determinantes. Y número 3. Obtenemos la función de transferencia. Lo que en mi experiencia personal te puedo decir que resulta mucho más sencillo que cualquiera de los otros dos métodos que te enseñé hasta ahora. Sin embargo, fue necesario enseñarte los dos primeros métodos para que pudieras comprender a la perfección este. Y hasta aquí el video de hoy. Espero haberte ayudado a entender un poco mejor este tema. Como siempre, en la descripción encontrarás todas las fuentes de información utilizadas para la realización de este video. Además, encontrarás algunos ejercicios resueltos extra, por si gustas estudiar más a fondo. Recuerda que la ingeniería no se sufre, se disfruta. Eso es todo de mi parte, hasta la próxima.